Muy buenas tardes para ustedes, bienvenidos a esta sexta sesión de nuestro seminario. Ya llevamos 6, ya vamos por la mitad del libro, un poco más. El libro tiene 180 páginas. Hoy ya vamos en la 112 para terminar este libro. Ya al terminar esta sesión, ya estaríamos más o menos en la 130, lo cual quiere decir que nos quedan unas 50 páginas. Y teniendo en cuenta que hay índices, páginas sueltas al final, en fin, yo creo que más o menos en una máxima 2 sesiones más podríamos estar terminando. Bueno, sería nuestro primer libro leído en un seminario de filosofía de videojuegos, cosa que nos place enormemente. Bien, ¿qué vamos a mirar hoy? Hoy vamos a mirar, volvamos al índice. Hoy vamos a mirar el capítulo. Bueno, estamos en la segunda parte, recordemos, ya la primera parte de estética de la tragedia griega del videojuego, ya lo miramos, todo el tema de la Coreia, todo el tema de las mímesis, la tragedia griega, el drama medieval, etc. Y estamos en el segundo capítulo que se llama Lógica, Géneros y Mundaneidad Virtual. Y la vez pasada trabajamos justamente el capítulo, los capítulos 2 y 3 de la segunda parte. Hoy vamos a trabajar capítulo 4 y 5. Y nos quedará el capítulo 6, no es muy extenso, pero el quinto es muy denso. Entonces vamos a más, porque me parece que el ejemplo de Legend of Zelda es buenísimo. Y me gustaría aprovechar pues que tenemos la Switch a la mano y pues bueno, hacer un poquito de streaming charlado. No tengo ni idea, nunca lo he hecho, pero bueno, podrá funcionar. No en el contexto del seminario. Y luego nos queda el capítulo sexto, los géneros de videojuegos como géneros de mundos posibles, y una dimensión respecto al tema de la política, que es una reflexión sugerente y yo creo que hoy en día resulta bastante vigente, ¿no? Entonces vamos a mirarlo. La vez pasada habíamos trabajado el tema de Wittgenstein, habíamos hablado acerca de la forma lógica de los videojuegos y la construcción del espacio lógico. Recordemos que la tesis que ha manejado el autor, Sciabra Fraile, es que los videojuegos se crean un espacio lógico de la misma manera que la proposición en el Tractatus crea un espacio lógico, ¿no? Eso es una tesis muy sugerente, nueva, yo no la había conocido, es decir, nueva para mí. Este libro es del 2012, repito, ya vamos para 10 años y hasta ahora tampoco he visto muchas réplicas de esta misma tesis, o lo cual quiere decir que o debemos leer más o realmente es muy novedosa y vale la pena seguirla trabajando a más profundidad. Habíamos revisado el segundo apartado, el apartado, digamos, de lo que va de el lenguaje y las acciones, y que tenía que ver justamente con el tema de los juegos del lenguaje de Wittgenstein, ¿no? Estos juegos del lenguaje pues resultan altamente sugerentes y útiles para específicamente para pensar todo aquello que tiene que ver con la interacción en el juego, ¿no? Porque recordemos que el mundo como espacio lógico nos habla en términos de las posibilidades que se abren en un mundo, como un mundo en tanto estado de cosas. Y pues nosotros hablamos respecto a las posibilidades que se nos abren en dicho mundo. Los juegos de lenguaje nos hacen referencia respecto a las acciones. Y las acciones podríamos leerla en términos de posibilidades que han cobrado realidad. Es decir, la realización de una posibilidad. Entonces hoy vamos a perfilar un poco eso. Vamos a empezar nosotros en el cuarto apartado. No obstante, podemos repasar un poco lo último que habíamos dicho. Y recordemos, esto último que habíamos dicho era justamente a propósito de las acciones en el espacio lógico. Lo habíamos puesto acá como la importancia lógica del tutorial, ¿no? Es un punto muy llamativo. A mí me llama mucho la atención esto de que exista dentro de la comprensión del espacio lógico del juego. Se entiende el tutorial no meramente como un acto de oye, mira, jugador novato, tú que eres manco, juega de esta manera. No, bueno, también funciona así, pero sobre todo a mí me pasa en los juegos de lucha, ¿no? Yo me salto el tutorial y empiezo a oprimir machacabotones y hay algo, pero luego uno juega el tutorial y claro, aprende a jugar más o menos, la práctica hacia el maestro. Pero la clave, y eso es lo que me parece muy importante, es que en el tutorial se establecen las acciones posibles que resultan significativas en el orden del juego. De tal manera, el tutorial no simplemente desempeña un rol en la construcción, digamos, del gameplay, de cómo se juega, sino que establece las leyes lógicas del juego.
Y eso es una tesis fundamental, una tesis clave muy llamativa. Y bueno, la habíamos mencionado y la vamos a dejar de ese tamaño porque ya la habíamos trabajado en la sesión anterior. En esta sesión vamos a hablar entonces acerca de el estatuto ontológico del objeto virtual. Ese es el capítulo cuarto. Y el capítulo quinto tratará de una aplicación de estos estatutos ontológicos específicamente al contexto de The Legend of Zelda, ¿no? Sobre todo esta versión de Nintendo, la primera, la vieja, ¿no? La clásica. Bien, entonces retomamos la lectura. Dice, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo, ante determinadas situaciones planteadas en el videojuego, sabemos lo que tenemos que hacer y de qué manera hacerlo? De otro modo, ¿cómo sabemos qué falta para obtener el objetivo? ¿Y de qué manera se constituye el propio objetivo como tal? Lo habíamos dicho, la construcción de un espacio lógico nos abre una serie de posibilidades. Recordemos que el espacio lógico no está hecho propiamente de cosas, sino de relaciones de cosas. Primera línea del Tractatus, ¿sí? El mundo es todo lo que es el caso, ¿sí? Y todo esto que es un caso no se hace referencia a cosas, sino a relaciones de cosas, ¿no? Es parte clave de la ontología del Tractatus, lo habíamos visto hace un par de sesiones. Bien, hay una consideración, acá seguimos trabajando con las investigaciones filosóficas de Wittgenstein y nos hablan acerca de que en el lenguaje se toca expectativa y cumplimiento, y es una muy buena forma, y esto tiene todo un eco hermenéutico. Valdría la pena ponerlo acá, pongámoslo así, esto tiene un eco hermenéutico. O para decirlo con jerga wittgensteiniana, tiene un aire de familia, ¿no? Con la hermenéutica, sobre todo con ciertas posturas muy a lo Dilthey, muy a lo Marquardt, incluso a lo Heidegger, ¿no? Donde la expectativa, el Vorhaben, lo que yo tengo antes, ¿sí? De un ejercicio de comprensión se establece como una predisposición a la comprensión futura. Todo el tema del círculo hermenéutico, que de hecho estamos preparando un video, sino que he tenido unas semanas durísimas y no lo he podido terminar, y ya llevo como 20 minutos, en fin, tengo que editar ese video. Bien, yo creo que esto es clave, y en términos del espacio lógico es fundamental porque nos muestra cómo expectativa y cumplimiento determinan digamos, establecen como un criterio veritativo de la acción, ¿no? De la acción. Una acción resulta verdadera cuando pues la expectativa se cumple a través de la acción, y pues resulta falsa cuando la expectativa no se cumple a través de la acción, ¿no? Entonces, qué sé yo, un ejemplo, un juego tan elemental como pues justamente Zelda, The Legend of Zelda. Pues The Legend of Zelda yo pensaría que puedo saltar, pero pues no puedo saltar, ¿sí? Entonces esa expectativa, digamos el salto en términos de una acción dentro del marco del juego, pues es veritativamente falsa, o sea, en un criterio de verdad se establece como falso porque no se puede cumplir, pese a que la expectativa como posibilidad puede darse. ¿Y por qué no se puede cumplir? Bueno, vamos a mirarlo, justamente tiene que ver con el estatuto ontológico, en este caso de un juego como The Legend of Zelda. Bien, sigamos, dice, es decir, solo tiene sentido hablar de expectativa y del objetivo asociado a tal expectativa en el interior del juego del lenguaje. En el espacio lógico del videojuego, los objetos tienen sentido por el uso regulado que se les da, pero las reglas se definen en función de estos objetos que regulan. Nos pone un ejemplo con este famosísimo juego de LucasArts, ¿no? Day of the Tentacle, bueno, el día del tentáculo en español, sí. Y dice, la cuestión reside en determinar este uso. Por ejemplo, en el día del tentáculo, solo cuando nos percatamos de la relación entre la verja, el gato que se restriega en ella y la pintura se nos revela el sentido de los tres. Pintar la espalda del gato para que parezca una mofeta y poder así asustar a otro personaje. La expectativa con respecto a un objetivo en realidad es expectativa respecto a la regularidad del sistema. Y esto es un tema clave, ¿no? Hay veces que, es decir, recordemos una de las premisas que hemos estado trabajando desde el comienzo, ¿no? La idea de que
tesis aristotélica en su Poética, ¿no? Lo imposible verosímil es preferible a lo posible, pero no convincente o poco convincente. Este tipo de relaciones que eventualmente pues pueden ser un poco raras, ¿no? O como lo vemos la vez pasada, armar una caña de pescar con un palo de escoba y una cinta y un clip y un hilo, ¿sí? O en este caso pintar al gato para que el gato parezca otro tipo de ser, una mofeta en este caso, y asuste a otro personaje, pues nos pone en una relación diferente con el mundo, ¿no? Digamos, en lo que nosotros podríamos llamar como mundo fáctico, mundo real en sentido demasiado lato, o sea, nuestro mundo empírico, pues las posibilidades de un gato y una cerca son muchas, incluso se da la posibilidad de que carezcan de relación. En el juego estas posibilidades están muy muy limitadas, ¿sí? Y por eso la expectativa se vuelve muy muy limitada, ¿sí? O tiene relación o no tiene relación, a tal punto que casi que podríamos establecer bueno, sobre todo en los juegos muy muy clásicos pasa, sí, estos juegos de los 80s, los 90s, sí, por las dificultades de diseño y de hardware y demás que habían, casi que se podía establecer un criterio veritativo de verdad o falso, o sea, tiene relación o no tiene relación. Hoy en día los juegos nos permiten mayor interacción y no obstante, pues establece hay una regularidad del sistema, hay muchos gamers, streamers, youtubers y demás que son felices, digamos, parte de su estilo es justamente romper las reglas del sistema, como dice, romper la IA del juego, y es gente buenísima, más porque va mostrando cómo justamente el espacio lógico del juego se va volviendo un mundo, ¿sí? Que incluso puede llegar a contradecirse y a establecerse, tener serias dificultades consigo misma, ¿no? Hay un punto que a mí me parece, y lo pongo acá, me parece sugerente, y porque esto hasta ahora no lo he notado, ¿sí? Dice, y anoto que esto termina vinculándose con la confianza, que no es un asunto lógico. Wittgenstein, en su texto sobre la certeza, sobre la creencia, va a mostrar justamente que nuestras relaciones con el mundo y con el lenguaje no son siempre plenamente veritativas, ¿no? Y toda la filosofía de la mente y toda la filosofía del lenguaje, la filosofía analítica en sentido amplio, ¿no? Bueno, desde el pragmatismo, neopragmatismo, Quine, Davidson, compañía, van a establecer justamente estos principios de cooperación, principios de caridad, principios de confianza, en los cuales nosotros asumimos que de una u otra forma hay una regularidad incluso en el sistema lógico de la comunicación. Cuando, pues eso es un supuesto, y yo creo que cuando nosotros jugamos existe una confianza en el espacio lógico del juego. Un juego que no nos brinde esa confianza en el espacio lógico del juego es lo que sería, pues, un juego troll, ¿no? Y hay muchos y a la gente le divierte, sobre todo hay muchos streamers que los juegan, tipo Mario Maker 2, hay cualquier cantidad de gente que hace mundos que están hechos justamente para que uno desconfíe de ellos, ¿no? Claro, se juegan a lo Mario, se salta, se brinca, se cogen hongos y tales, pero la manera en la que el mundo está presentado es una manera, pues, de desconfianza. Y yo creo que eso vale la pena examinarlo con más calma. Bien, vamos más adelante. Establece una de las tesis más importantes que a mí me parecen, pues, que he encontrado acá en este libro respecto a la configuración de un mundo de un videojuego. Dice que cumplir un objetivo es cumplir el mundo virtual, ¿sí? Habíamos dicho antiguamente en la sesión anterior que una tautología en un videojuego sería cuando ya no hay más posibilidades veritativas, es decir, cuando todas las opciones de sentido pues son verdaderas, de tal manera que tenemos una tautología y eso pues implica el final de las posibilidades, o sea, el final del juego, ¿sí? En este sentido, pues cumplir un objetivo es cumplir un mundo virtual, nos lleva justamente a la idea de que las posibilidades veritativas del juego se han llevado a cabo, ¿sí? Se han saturado, diría Frege, pero esto no es exactamente la saturación freguiana. Creo que realmente se han cumplido, la manera es precisa. Nosotros lo vemos sobre todo en muchos de los videojuegos que cuentan una historia, ¿no? Porque el cumplimiento de las posibilidades del mundo coincide muchas veces con el cumplimiento de las historias, ¿sí? Por lo menos de la historia central del juego.
Bien, vamos a dejar esto de esta manera. Esa es una idea que me parece muy llamativa. Creo que le hemos hecho el suficiente énfasis. Y me llama la atención lo que sigue. Repito, estas páginas son bien interesantes y son un poco densas, pero son bien sugerentes y nos llenan de muy buenas ideas. Dice, ¿qué es entonces el objeto del videojuego? Podríamos caracterizarlo en un sentido amplio como todo aquello que se presenta como condición para otra cosa. Eso es lo que podríamos entender como el objeto del videojuego. Dice, es un signo pragmático. Bueno, habrá que mirar eso qué significa, más adelante lo aclara. Así pues, debido a que cada uno de ellos necesariamente remite a los otros, no hay objeto más que una red de objetos. O sea, no hay en un videojuego algo así como un objeto del videojuego, sino que siempre tratamos de una red. Esto, repito, es Wittgenstein básico, es Tractatus, el numeral 1. El mundo es todo lo que es el caso y nos va a mostrar, numeral 2, que el caso, ¿sí? Todo el estado de cosas, ¿sí? Los hechos no son puramente cosas, sino redes, ¿sí? Conexiones. Y creo que esa es la idea fértil sobre la cual se cultiva justamente esta propuesta del objeto virtual como una proposición lógica en el marco de un espacio lógico. Esta red lógica de posibilidades es lo que estamos entendiendo aquí por mundo virtual. Tenemos una definición de mundo virtual, me encantó, la ponemos en verde, funciona. De manera que estudiar los objetos es en realidad estudiar los modos en los que se insertan en tanto que signos de estas condiciones. Y estas redes o estos mundos los afrontamos en términos de géneros. Entonces podemos hablar de distintos tipos de géneros de videojuegos a partir de las distintas redes que se puedan establecer entre los distintos elementos que componen un videojuego, ¿no? Cuando de un videojuego se dice que es de tal o cual género, lo que se está indicando al sujeto jugador es qué tipo de mundo se va a encontrar, o en términos de inmersión, qué tipo de cosas va a tener que hacer. Esto es algo muy sugerente. Yo me acuerdo que la primera vez que, hace muchos años, cuando estaba cacharreando con Unity, no sé, 6, 7 años, empecé a cacharrear con Unity y me acuerdo que decía, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Un juego en 2D o un juego en 3D? Y yo dije, no, pues no sé, yo venía a cacharrear, pero me sentí un poco limitado por la pregunta y o sea, pues como no sabía, pues tampoco tenía demasiadas ideas, simplemente quería cacharrear a la plataforma, puse un juego en 2D, me parecía más sencillo que uno en 3D, y automáticamente pues se configura de ahí en adelante como una proposición que configura el espacio lógico de su validez, ¿sí? Se establecía justamente unas condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces en un juego en 2D en principio pues no hay profundidad porque pues estamos hablando de justamente que no hay profundidad, ¿sí? Si lo vemos un 2D clásico, ¿no? Hay un 2.5D y podríamos jugar un 2D en términos donde sí haya profundidad y anchura, pero no haya altura, bueno, en fin, hay distintas formas, pero entendemos. Los tipos de juegos, ¿sí? Podemos, así como habíamos hecho al comienzo una tipología de juegos a partir de las mímesis, ahí termina el capítulo 1, la parte 1 del libro. Ahora hacemos una tipología de juegos a partir de las posibilidades lógicas que se establecen en él. Entonces, cuando nosotros jugamos un FPS, un First Person Shooter, ¿sí? Ya más o menos entendemos qué es lo que vamos a tener que hacer en términos de inmersión. O dicho en otros términos, cuáles van a ser las relaciones lógicas que se establecen, ¿sí? Entre los objetos que hay ahí, que pueden ser diferentes a los que ocurren, por ejemplo, en una aventura gráfica, en un RPG, en un simulador, etcétera, 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 ¿no? La acción del jugador está así desde el comienzo, articulada de acuerdo con la red lógica de posibilidades que plantean los objetos. Mundo virtual y acción estructurada se corresponden mutuamente, puesto que solo mediante la acción se puede ir manifestando ese mundo virtual. Nosotros, y eso es digamos una de las grandes dudas, lo veíamos la vez pasada con el texto de El videojugador, lo tenía acá a la mano, sí, El videojugador, el de A propósito de la máquina recreativa, el libro de Justo Navarro, que es un texto bien sugerente, pero una de las tesis que él sostiene es que el videojugador, o gamer que llamamos nosotros en sentido muy lato, o el videojugador
básicamente se vuelve una máquina que sigue instrucciones en un mundo predeterminado, programado, establecido. Y sí es cierto, pero lo que hace que un videojuego se establezca como un mundo justamente es la apertura a una serie de posibilidades. Las posibilidades de los juegos, no sé, ejemplo, en The Legend of Zelda el primero no podemos saltar, podemos hacer otras cosas, no podemos saltar, y no obstante las posibilidades que se nos dan en el juego nos permiten que cada uno de nosotros, por un lado, cree sus propias formas de juego, sus propios estilos, sus propias, digamos, aventuras, donde, pues, no sé, es un mundo en el que no existe el salto, y ello no implica una privación de la libertad existencial del ser brincante, ni mucho menos, sino justamente pues establece un mundo en el que no hay saltos, pero que se establecen o se abren muchas otras posibilidades. Por ello, ¿sí? Y lo vamos a poner acá más adelante, ¿sí? Bueno, esto es una referencia a los dos Wittgenstein. Por eso es que cada género de un juego es un tipo de mundo virtual, ¿no? Cada tipo de mundo virtual, la puesta en pie de un mundo virtual accesible en mayor o menor grado al sujeto. Esto nos llevará a la idea de género de videojuego como género de mundo virtual. Nosotros tratamos, y esa es la primera, de eso se trató la primera parte. Nosotros tratamos de entender los mundos virtuales como mímesis de los mundos físicos. Y físicos, empíricos, fácticos, nuestros, llamémoslo real en un sentido meramente coloquial. Cuando nosotros diferenciamos el mundo virtual del juego del mundo real de nuestra experiencia, pues nosotros asumimos que el mundo del juego debe ser copia, parecerse de una u otra forma para que tenga sentido, el concepto de verosimilitud aristotélica del que habíamos hablado. Acá hemos superado el plano de la mímesis, que era nuestra primera lectura en el plano meramente estético, y estamos en el ámbito de, digamos, en el ámbito lógico. Y nos damos cuenta que no es necesario, de hecho esa va a ser la conclusión de todo este apartado, no es necesario entender el mundo en términos miméticos, el mundo virtual en términos miméticos. Es decir, el espacio lógico de cada mundo de juego puede entenderse de manera autónoma, y esa es una idea que me parece brillante, el poder zafarnos de la idea de mímesis, pese a que eventualmente encontremos aspectos miméticos, sí, bien sea en los jugadores, en los personajes, en los objetos, en los ítems, en las pantallas, niveles, en los mismos mundos, pero el espacio lógico del juego, del mundo virtual, no se establece como una mímesis del espacio físico, lógico, empírico de nuestro propio mundo. Y eso es algo que me parece muy, muy sugerente. Además de esta consideración lógica, él va a tener un pequeño excursus de 3 paginitas a propósito de la mundaneidad virtual, trabajando a Heidegger. Me parece maravilloso. Ya esta es una tesis que en filosofía ha corrido tinta sobre ella, en la cual se dice que hay una especie de paralelismo entre el segundo Wittgenstein y el segundo Heidegger, ¿no? Un paralelismo muy fuerte. Y sí, podríamos decir que es así. Miremos un poco lo que nos dice. Bueno, nos habla de Heidegger y nos va a decir que leamos la cita, ¿no? La condición referencial de lo a la mano, de lo objetivo, solo es posible como la base de una previa totalidad de referencialidad. Esto es ser y tiempo. Como al ser del Dasein, el ser humano, le pertenece la comprensión del ser y el Dasein es estar en el mundo, será esencialmente propia de su comprensión del ser la comprensión del estar en el mundo. Nos dice Heidegger con furor guionizador. Total, la tesis de Heidegger, bueno, ahí está, ¿sí? Está subrayada en esta línea naranja, ¿sí? La estructura del Dasein como ser en el mundo es justamente la comprensión de estar en el mundo. Oye, y eso aplica perfectamente bien a los videojuegos, siempre y cuando aclaremos qué significa mundo en el contexto del Dasein y en el contexto de los videojuegos. Y es lo que él procede a hacer, ¿no? Dice que la estructura de esta totalidad de referencialidad sería la mundaneidad del mundo. Esto es un capítulo muy sugerente, algo difícil por lo demás de ser y tiempo, pero donde Heidegger pues va a hacer referencia justamente a qué significa esto de la mundaneidad del mundo. El comprender sería entonces un mantener en una previa apertura las referencias en tanto tales, y en cuyo plexo ya se encuentra, manteniéndose de un modo familiar en ellos, se los presenta a sí mismos como aquello en lo que su remitirse se mueve. Es decir, la configuración de un mundo es la configuración de una totalidad de sentido.
Y esta totalidad de sentido no tiene que ser empíricamente demostrable. Eso es algo que ya Kant había dicho cuando mostraba que el mundo no es una cosa, sino una idea. El mundo es un límite, es una idea límite. No sirve para pensar relaciones objetivas entre las cosas y hacer síntesis entre ellas, pero ningún objeto ni ninguna relación entre los objetos es el mundo. Esa misma tesis la está repitiendo hoy en día este filósofo alemán que se llama Marcus Gabriel, que justamente tiene un libro que se llama El mundo no existe, donde palabras más, palabras menos repite a Kant. Pero mira, hay veces que hay que repetir estas ideas porque, diría Husserl, a veces la actitud natural puede con nosotros y pensamos que el mundo existe como una cosa en sí, ¿no? O sea, que hay algo que es el mundo. De hecho, en el fondo, la idea de toda esta idea que está funcionando en Marvel con el multiverso, toda esta idea que funcionaba con las piedras, las gemas del infinito en la saga de Thanos y demás, hace referencia a eso. Parecería que de alguna manera las cosas son o sea, los aspectos del mundo, espacio, tiempo, energía, mente, etcétera, son cosas, ¿no? O están regidos por una cosa. Entonces hay una piedra que rige un aspecto del mundo. Eso está bien y tiene sentido dentro del marco lógico de una película, ¿sí? O dentro del marco lógico de la saga de cómics y demás. Pero en términos de nuestro mundo empírico, nuestro mundo fáctico, pues es eso. No hay algo espacial, no hay algo en el espacio que sea el espacio. No hay algo en el tiempo que sea el tiempo, ¿sí? Tiempo y espacio, diría Kant, son formas puras de la sensibilidad. O sea, no es que exista el espacio en sí, tampoco existe el tiempo en sí, y en ese sentido tampoco existe el mundo en sí. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando yo digo mundo? Pues una totalidad de significación, una totalidad de sentido, ¿sí? Donde se entiende más como un ejercicio sintético. Kant va a decir de un ejercicio dialéctico de la razón, ¿sí? Donde hacemos una síntesis sin experiencia, sin intuición empírica ni nada. Y cuando hacemos justamente esta formulación de lo que es un mundo, pues no importa qué nuevos descubrimientos encontremos empíricamente, eso hace parte de lo que sintéticamente hemos puesto como mundo, porque es una idea límite. Y lo que hacemos con las ideas límites no es romperlas para ir más allá, sino empujarlas. Es una consideración que de hecho Heidegger también comparte, la matiza, no tanto en Ser y Tiempo, pero sí en su texto Kant y el problema de la metafísica. Habría que revisarlo con más calma para mirar. Bien, bueno, ahí lo estoy explicando básicamente esta idea en verde. La estructura de esta totalidad y referencialidad es la mundaneidad del mundo. La significatividad es en suma aquello en función de lo cual el mundo está abierto como tal. La significatividad abierta en cuanto constitución existencial del Dasein, en su estar en el mundo, es la condición óntica de la posibilidad del descubrimiento de una totalidad respeccional. Claro, en tanto que el Dasein se entiende como un ser en el mundo, donde este mundo se da como una totalidad, o sea, una apertura a esta totalidad, una significatividad abierta, pues entonces se entiende justamente en términos de lo que habíamos mencionado, círculo hermenéutico, ¿no? La parte y el todo. Entonces, una parte del mundo me explica el mundo, pero el mundo es el que me explica la parte, ¿no? Esta dimensión estructural de la hermenéutica que justamente se entiende en términos circulares, que para Dilthey era un círculo vicioso, para Heidegger es un círculo virtuoso, ¿no? Heidegger va a decir que el problema no es estar en el círculo, sino que lo clave es saber cómo entramos en este círculo de la comprensión. Bien, se puede hablar entonces, me encantó esta idea, además la formula de manera divertida. Se puede hablar entonces de una mundaneidad virtual, en el sentido heideggeriano de mundaneidad, lo que sin duda haría remover los huesos de tan venerable amigo de los senderos en el bosque de su tumba, ¿no? Obviamente Heidegger estaría en contra de esto, ¿no? Esto sería una superinterpretación, sobreinterpretación, y cualquier heideggeriano furibundo pues nos diría que pues, eso no era lo que pensaba Heidegger, o cualquier misionero de las iglesias heideggerianas que hay en la filosofía, pues nos van a decir que eso no era lo que quería decir el maestro de la Selva Negra. Mira, nos da lo mismo, yo estoy de acuerdo con Sciabra Fraile, me encantan las herejías y más las filosóficas. Creo que la idea de tener pensamientos es poder pensarlos
incluso romperlos en su estructura, ¿sí? Y poder pensar a partir de ellos, ¿no? Poder pensar a partir de ellos. Bueno, de hecho es justamente lo que estamos haciendo. Estamos pensando algo como los videojuegos y una metafísica del videojuego a partir de filósofos que muy seguramente no tendrían ni la más remota idea de que esto podría existir, ¿no? Wittgenstein y Heidegger. Bien, para Heidegger, sin embargo, hay un juego en el que no podemos entrar ni del que podemos salir, el de nuestra existencia. ¿Sí? Nos nacen sin permiso, ni propiamente morimos nuestra propia muerte, sino que nuestra muerte es cosa de los otros, principalmente funerarias y bancos. Me pareció crudo y cierto, ¿no? Esa idea poética de a lo Rilke de cada quien muere su propia muerte, también la dice Derrida. Es cierto y se entiende y la entendemos hasta cierto punto, pero la idea de Heidegger también es muy clara, ¿no? Nuestra muerte, como la definición que da Heidegger de muerte es la imposibilidad de toda posibilidad. O sea, ya cuando mis posibilidades no son posibles, porque pues la muerte es la imposibilidad de toda posibilidad. En ese sentido, lo que queda con mi muerte pues ya no es mío, porque carezco de posibilidades de hacer algo ahí. Entonces pues eso es de otros, y esos otros en caso muy específico son funerarias y bancos, y quienes hemos lidiado con funeraria, con entierros de seres queridos, lo entendemos e incluso a veces lo lamentamos. Bien, la cuestión que nos atañe es que respecto a nuestra existencia abocada a la muerte, etc., en el videojuego se entra y del videojuego se sale. La mundaneidad del mundo virtual es ella misma virtualidad, en tanto posibilidad de entrar y salir. Pero la particularidad del mundo virtual es que su construcción pasa por establecer un juego de lenguaje que excluya a cualquier otro. Ahí pongo la pregunta de si el mundo virtual es excluyente respecto a otros mundos, ¿no? Hoy en día nosotros hemos visto, sobre todo a partir de ejercicios de transmediación, ejemplo Fortnite, ¿no? Fortnite nos mete en su narrativa una cantidad de personajes, entonces puedo jugar con el Chapulín Colorado y Thanos y Capitán América y en fin. Claro, no se establece una historia significativa que nos articule y simplemente son skins, ¿no? Pero mira, es un primer momento, ¿no? Estaban estos juegos de Disney, no me acuerdo cómo es que se llamaba el juego, de Disney, que uno compraba las figuritas y las ponía sobre un pad específico para que leía un chip dentro de la figura y nos permitía jugar con este personaje dentro de un mundo de juego, ¿no? Y pues Disney había hecho lo suyo, Lego había hecho lo suyo y fue, digamos, como todo una propuesta sugerente en la pasada generación de consolas. Repito, yo no sé hasta qué punto sean excluyentes, pero entiendo el punto, porque lo que nos quiere decir Seabra Fraile es que cuando nosotros jugamos Zelda, no jugamos Mario, ¿sí? Jugar Zelda excluye jugar Mario, pero pues estamos jugando Zelda. Aun cuando hay un juego, tengo que buscar el nombre, no recuerdo y pues perdería un rato buscándole el nombre ahorita. Lo pude jugar en el Museo de Videojuegos en Berlín, en el Computer Videospielmuseum, en el Videospielmuseum en Berlín, que como ya se llama Computerspielmuseum o Videospiel, no, Computerspielmuseum en Berlín. Búsquenlo, ahí está en las redes sociales. Cuando puedan ir a Berlín, vayan, es bonito, es divertido. Tienen un juego que ambientado en estos juegos de 8 bits de Nintendo, donde cada 20 segundos se reinicia el juego, pero se reinicia en términos de otro juego. Es decir, yo puedo estar jugando Mario y de un momento a otro pasa a Metroid y de un momento a otro pasa a, qué sé yo, a otro tipo de juegos, ¿no? A Marcianitos, a Pac-Man. Y la interacción es lo suficientemente buena. Es divertido y es raro. Es divertidísimo, ¿no? Eso es un experimento, no se comercializó. Pero claro, en ese momento diríamos lo mismo, ¿no? O sea, cada juego es excluyente en el momento del juego. Pese a que se pueda transformar en otro, cuando se transforma en otro, pues es otro, pero es excluyente respecto a estos otros. Juegos como Grand Theft Auto, San Andreas, que han incluido juegos dentro del juego, por ejemplo. Sí, bueno, no solo Grand Theft Auto, todos los Assassin's Creed y en general hoy en día la mayoría de juegos de mundo abierto incluyen juegos dentro de juegos. Pues podríamos nosotros pensarlo de esa manera, que son mundos virtuales incluyentes y no excluyentes.
Bueno, habría que mirar, por ejemplo, en el último de Uncharted podríamos nosotros jugar uno de los clásicos de PlayStation 1, de hecho, ¿no? Bueno, son formas de pensarlo. Mientras, pero volvamos a la idea, ¿no? La idea base, ¿no? La particularidad del mundo virtual es que su construcción pasa por establecer un juego de lenguaje que excluye a otro, mientras que por el contrario en el videojuego cada objeto coincide con el lugar que se le ha designado en el sistema. Está implícito en la totalidad bajo la forma de función. Una tesis interesante, es una tesis muy sugerente porque nos va a mostrar que los objetos en los videojuegos pues se van a entender en términos de su función. Que si es una comprensión funcionalista, podríamos llamarlo en un sentido amplio, no exactamente. Vamos a ver que acá el concepto de función no es estrictamente teleológico, hay una dimensión teleológica, o sea que apunta a fines, pero vamos a ver que se trata también de una dimensión un poco más amplia, ¿no? Y para ello pues vamos a poner un poco el ejemplo de The Legend of Zelda. Vamos a poner acá unos ejemplos, más adelante pasamos al juego que se supone que todavía debe estar conectado. Sí, tengo la consola. Y pues vamos a mirar cómo es que se ilustra esto de cierta manera. Dice, bueno, resumamos. Si entendemos el espacio lógico como el conjunto de las posibles interdependencias de los objetos del videojuego que aparecen en él como limitadores de la acción, entonces el espacio lógico es la forma de todo aquello que puede pasar dentro del videojuego. Es decir, el espacio lógico como mundo de juego consiste precisamente en las posibilidades que se abren dentro de las limitantes propias del juego. Creemos de este modo haber delineado los elementos que cabe esperar en un videojuego en términos de constitución de su mundo virtual, ¿no? Vamos a mirar el juego The Legend of Zelda 1986. Si no hubiese ningún impedimento, Zelda ya estaría rescatada desde el mismo comienzo del juego. Y a mí me gusta eso. La primera pregunta que le haces, bueno, en términos de un contexto de juego, ejemplo de Legend of Zelda, pero puede ser si la consumación de un juego o la consumación de las posibilidades veritativas de un juego implica pues, terminar el juego, ¿qué es lo que impide que Link rescate a Zelda inmediatamente apenas arranca el juego? ¿Sí? Pues una serie de obstáculos, una serie de impedimentos. ¿Cómo entendemos este impedimento? Y dice, bueno, el protagonista Link no es más que un sprite que se desplaza por la pantalla. Para que ese simple movimiento de sprite se convierta en una historia y la historia en aventura, tiene que ocurrir cosas. ¿Pero qué significa ocurrir? Y bueno, él va a poner tres o cuatro variaciones, tres variaciones que nos van a hacer entender qué es lo que funciona acá. Dice, mira, imaginemos que Hyrule, ¿sí? Es un edificio de apartamentos, que Zelda es nuestra vecina de al lado y que la puerta de su casa está abierta para nosotros. En ese caso, la dificultad para llegar hasta ella sería nula y la distancia entre ella y nosotros insignificante. Claro, la primera variación, si Zelda estuviera en la primera cueva, pues la rescatamos y ya está, sin problemas, ¿sí? Entonces, hay un video en YouTube que dice, bueno, ¿qué pasaría si existieran juegos con nivel ultra fácil? Y son juegos literalmente así, ¿no? Donde no hay obstáculo y entonces pues las posibilidades se verifican demasiado rápido. Entonces las opciones son mínimas y pues es un juego que se lleva a cabo de manera muy muy rápida. Creo que, denme un segundo, creo que puedo encontrarlo rápidamente en internet. Dice, súper fácil. Sí, acá lo voy a dejar simplemente acá para tenerlo a la mano. Lo voy a poner en la... denme un segundo. No lo puedo compartir acá. Debería poderlo compartir en el chat. Sí, ahí listo. Ahí lo puedo compartir. Ahí está visible. Entonces ahí digamos que podemos como mirar un poco eso si queremos ver esos niveles súper fáciles, ¿no? Hay un ejemplo de The Legend of Zelda que de hecho es bastante bueno. Bien, variación 2, ¿qué pasa? Dice, supongamos entonces que Zelda es nuestra vecina del lado, pero que la puerta de su casa está cerrada con llave y que Zelda la ha perdido. La distancia física entre ella y nosotros es la misma que en el primer caso, pero sin embargo ahora tenemos que acercarnos a la cerrajería y conseguir, por ejemplo, una ganzúa. Entonces
es esto que primeramente podríamos simplemente abrir la puerta de nuestro cuarto, salir y entrar al cuarto de Zelda. Ya es inmediato. Ahora implica salir de nuestro cuarto, ir hasta la cerrajería, pedir una ganzúa y devolvernos, ¿sí? Una simple puerta cerrada con llave ha logrado que Zelda, aún estando justo detrás de la puerta esperándonos, se encuentre sin embargo bastante más lejos que cuando la puerta estaba abierta. Supongamos todavía, variación 3, que el cerrajero no quiere regalarnos la ganzúa, sino que se convierte él mismo en otro impedimento, al exigirnos, por ejemplo, 100 rupias como pago. Para conseguir estas rupias tenemos que cazar algún Octorok que deambule por la calle. Luego volver al cerrajero, pagarle y entonces regresar entonces con la llave a la puerta de Zelda. La distancia entre la puerta de nuestra casa y la de nuestra vecina Zelda sigue siendo la misma siempre. Sin embargo, la distancia entre ella y nosotros no deja de crecer. El obstáculo en los videojuegos genera una distancia, no tanto una distancia espacial en términos de lo que es un personaje y otro, ¿sí? Sino justamente una distancia en términos de las posibilidades de acción. Y es muchas veces eso implica un desarrollo pues largo del juego. Hay varios juegos, no sé, pero entendemos la premisa. Hay varios juegos que funcionan justamente así, donde desde el comienzo del juego uno ve al jefe final y uno dice ahí está, o sea, es cuestión de ir allá, coger una espada y hacer lo que haya que hacer, pero no se trata de una distancia física, ¿sí? Sino se trata justamente de la distancia lógica en este caso, ¿no? Lo vamos a mirar. Cada impedimento aleja un poco más a Zelda, pero cada impedimento en realidad no es sino una condición que cumplir. No es esta entonces una distancia medible en metros, sino en el número de condiciones que hay que cumplir. No es una distancia física, sino una distancia lógica. Los obstáculos en un videojuego no son únicamente de hay una puerta que no me permite pasar. Puede ser que haya una puerta que no me permita pasar. Ese objeto en el mundo no se establece únicamente como un límite físico, espacial, de bueno, pues tumbo la puerta. Tumbar la puerta no es una de las posibilidades del videojuego. Quizás en el mundo empírico lo sea, o quizás a veces tampoco lo es. Nosotros en vez de tumbar la puerta hacemos lo mismo. Vamos a un cerrajero, buscamos la plata, vamos al cajero, etcétera, 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 ¿sí? Y pues se establecen justamente las condiciones lógicas de posibilidad para realizar estas acciones. Una puerta cerrada exige una llave. Una llave requiere rupias. Las rupias se obtienen cazando, por ejemplo, Octoroks. Para cazar Octoroks se necesita al menos una espada de madera. La espada de madera nos la entrega un anciano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para realizar la acción última, para llevar el juego a su dimensión, digamos, su estructura de verificación total, ¿sí? A una tautología, como lo hemos mencionado hace unas sesiones, pues tenemos que cumplir con una serie de posibilidades. Los speedrunners, algunos que no aprovechan los glitch, muchas veces juegan con este tipo de posibilidades, ¿no? Hay juegos que eventualmente bajo ciertas habilidades y ciertas destrezas podrían ser, digamos, verificados, podrían terminarse de manera muy rápida siendo ciertas cosas. Pasa mucho, no sé, piensen ustedes en el récord mundial del speedrunner de Mario Bros 1, creo que está como en 4 minutos 15 segundos. Yo lo más rápido que he hecho han sido 12 minutos, que eso es una vulgaridad, o sea, para mí eso es ir a toda velocidad, pero pues bueno, hay gente que lo hace en la tercera parte del tiempo, y uno mira y pues es gente que se sabe el mapa al milímetro, al píxel por píxel, saben dónde coger impulso, dónde saltar, y pues eso naturalmente es práctica. Ahora, no tenemos problema con ellos, simplemente ellos están mostrando cuáles son ciertas posibilidades del juego. Y de tanto en tanto hay posibilidades pues que se van actualizando, ¿no? Hace poco escribíamos un artículo para un libro de videojuegos y lenguaje que se estaba haciendo, y poníamos en México, y poníamos un ejemplo muy sugerente que encontré hace un par de años en Twitter, de un tipo que había estado jugando Oblivion de Elder Scrolls 4, al capítulo que va justo antes de Skyrim, bueno, en el número de entregas, y hay un momento en el que uno lo meten en la cárcel, y pues uno pues puede salir de la cárcel o puede quedarse ahí, y la persona decidió quedarse en la cárcel y llevaba más o menos como 800 años en el mundo de juego en la cárcel, había perdido ya sus habilidades y demás, pero el tipo estaba en la cárcel, y uno dice, pero
forma de juego es eso. Bueno, es una forma que el juego posibilita, ¿no? Son formas lógicas, son posibilidades lógicas. Quizás el juego no se está verificando en términos de su historia, pero es una posibilidad lógica que se abre de tal manera que pues es una forma lógica de jugarlo. O sea, bien, entonces volviendo al ejemplo de The Legend of Zelda, se pregunta él, ¿con qué tipo de cosas se encuentra Link? Y vamos a diferenciar entre 3 tipos de cosas en este mundo. 1 van a ser objetos, 2 van a ser personajes, 3 van a ser ítems. Los objetos son estáticos y su función es bloquear el paso, árboles, rocas, puertas cerradas, o permitirlo, puentes, escaleras, puertas abiertas, grutas, etc. Es decir, los objetos de una pantalla dibujan el camino o dibujan un camino por el que podemos transitar. Esto se parece un poco a Heidegger en su texto de Construir, Habitar, Pensar, pero tengo ahí la nota para cuando vaya a escribir alguna cosa específica sobre el tema. Los personajes suelen moverse según patrones concretos y sobre todo en estos primeros juegos de 8 bits, 16 bits, sí, e incluso todavía, sí, son relativamente consistentes, ¿no? Hace poco estaba jugando el último God of War del PlayStation, en la PS5, y estaba jugando a liberar, a rescatar, a salvar, como se quieran, a estas valquirias. Y me ha encantado esa parte. Tiene una curva de dificultad muy buena. En cada valquiria me he gastado, no sé, una media hora, porque creo que lo estoy logrando y pierdo, Al final la estrategia es, cada valquiria tiene un patrón de ataque, simplemente hay que entenderlos y aprenderlos, ¿no? El videojuego nos habla, ¿sí? Entonces si son ataques imparables sale un circulito rojo, ¿sí? Si se pueden parar, entonces no sale el circulito rojo. Hay unas valquirias que atacan así, otras que atacan así. Obviamente el primer intento, pues nosotros llegamos a la expectativa, y es una expectativa que no se cumple justamente porque no estamos teniendo en cuenta la interacción de este otro, que en este caso pues es cada una de las valquirias, en su programación, en su diseño de personaje y demás, ¿no? Y finalmente tenemos los ítems, y los ítems pues son todo aquello que puede recoger Link, ¿sí? O sea, son una serie de objetos que los cuales puede interactuar Link, ¿sí? Y que pueden usarse en un momento dado, ¿no? Entonces pues llaves, rupias, corazones, bombas, pociones, arcos, etc. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos de manera muy rápida. Los objetos, ¿sí? Si no existiesen rocas, árboles o puertas cerradas, Link podría moverse por toda la pantalla, pero entonces el espacio nos parecerá vacío, y al poder movernos en todas direcciones no hay razón para hacerla en ninguna. Claro, de hecho eso pasa mucho cuando uno está cacharreando con cualquier editor de juegos, o cuando uno juega, por ejemplo, estas experiencias interactivas como Dreams en PlayStation. Dreams básicamente te enseña, te da un motor gráfico elemental. No, se han hecho cosas muy sofisticadas, se pueden buscar ahí en internet. Dreams te permite básicamente crear un avatar en un espacio que tú pues básicamente articulas y mueves, ¿no? Más que un juego, es un juguete, si se quiere. Y lo primero que uno hace pues es poner uno al avatar, un muñeco azul que parece estos Test Crash Dummies, ¿no? Estos personajes, estos muñequitos que se utilizan para simular los accidentes, y pues no hay razón para moverse a ningún lado. O sea, no hay una determinación lógica que me diga para dónde moverme. No obstante, al colocar un solo árbol en la pantalla, de inmediato se establece un arriba, un abajo. O sea, empezamos a tener referentes. Y esto el mundo de los videojuegos lo utiliza de la mejor manera. Y lo utiliza bastante bien en términos de control indirecto y lo que se quiera, pero pues ahí uno sabe que si hay un ladrillo que está puesto en dirección contraria, uno sabe que si hay un árbol que está brillando, uno sabe que si hay una cosita, no sé, que brilla por allá, o por ejemplo en el Ocarina of Time, uno sabe que si uno se acerca a un túnel y suena, ¿sí? Suena una musiquita, suena una flautica, creo que es, o una ocarina, uno sabe que es por ahí. Entonces hay unos, digamos que se establecen unos referentes, y en orden a estos referentes nosotros orientamos nuestras acciones. Cada árbol que se añade en pantalla es una posibilidad de movimiento menos para Link, porque en el caso de The Legend of Zelda los árboles limitan. La cantidad de los mismos
y su distribución dan como resultado un determinado conjunto de posibilidades de movimiento para el personaje y por tanto una determinada configuración del espacio. Así, tanto el árbol como la roca tienen el tamaño de Link y ambos bloquean el espacio. Ahora, si las funciones de árbol y roca son las mismas, bloquear el paso, ¿por qué no utilizar árboles siempre o rocas siempre? ¿Qué necesidad hay de distinguirlos con sprites diferentes? Esa es la razón que se quiere, es que queremos crear zonas diferentes en Hyrule, ¿no? Bien sea zonas de bosques, zonas de montañas. Me parece una respuesta inicialmente evasiva, pero más adelante vamos a ver una respuesta un poco más consistente. Dice: la diferencia entre el sprite de árbol y el sprite de roca no es solo representativa, sino que es también, y en un videojuego sobre todo, funcional. Entonces se establece una relación, ¿no? Que establece una relación, pues, de posibilidades lógicas, ¿sí? La roca se destruye con la bomba, el árbol se quema con la vela, y en ese sentido nosotros, pese a que bloquean el paso, la manera de interactuar con estos objetos es diferente, lo cual automáticamente implica que nosotros tengamos una relación diferente con ello. Va a pasar el mismo ejemplo con el agua, ¿sí? Entonces el agua es impenetrable salvo en el caso de que exista un puente que lo cruce en los ríos o un embarcadero que permita navegar hasta la otra orilla, en el océano. La diferencia de efectos prácticos entre puente y embarcadero es que el primero se puede usar libremente, mientras que el segundo requiere que hayamos obtenido antes un objeto, la balsa. Y esto es lo que en realidad diferencia al río del océano, no la cantidad de agua, sino la manera como nos condiciona para cruzarlo. ¿Podríamos cruzar el océano en una balsa? Pues mira, en nuestro mundo fáctico empírico, pues de poder se puede, y ahí está la novela, The Life of Pi, la película y la novela, que nos cuenta un poco eso, ¿no? Y hay cualquier cantidad de historias de náufragos, ahí está el mismo náufrago de Tom Hanks, ¿no? Que nos habla un poco de eso. Ahora, no se trata de eso. El juego nos dice: mira, pues la balsa puedes navegar ciertas, ¿sí? O sea, con un puente puedes cruzar ríos, con una balsa puedes cruzar lagos, etcétera, 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 ¿no? Los objetos nos ayudan a diferenciar incluso los espacios. Esto es a lo que nos referíamos como el espacio lógico no se crea únicamente con objetos, sino con relaciones entre objetos. Y yo creo que esto es uno de los aspectos que deben ser más pensados en el diseño de los videojuegos cuando se diseñan videojuegos, ¿no? Justamente ahorita vamos a mirarlo y ahorita pongo otra referencia. Dice: agua y montañas tienen representaciones gráficas distintas, sus distintas funciones. No se trata tanto de imitar las características, las posibilidades del agua o de la montaña de la vida real en la de Hyrule, de nuestro videojuego, sino de escoger aquellas que nos interesan para las acciones de Link. No se trata de hacer que el agua del videojuego, no, es que es tan real que se comporta como la misma agua en nuestro mundo. Eso no es cierto, eso es imposible, porque, no sé, por ejemplo, que la física del agua se pueda parecer, bueno, sí, se puede parecer y eso resulta agradable, y cada vez que sale una nueva generación de consolas muestran cómo el agua se ve de una manera más realista y tales, a partir de su diseño de partículas. Pero, por ejemplo, nuestra relación con el agua en el mundo real es que el agua es soluble. Y eso en juegos de este tipo de aventuras, o por ejemplo en The Legend of Zelda, pues a veces se utiliza, a veces no recuerdo en ningún Legend of Zelda donde tengamos que disolver algo en agua, pero hay muchos otros juegos donde sí tenemos que disolver cosas en agua. Entonces no se trata de hacer del agua lo mismo que es en nuestra vida real, sino de escoger aquellos elementos que nos interesan para las acciones, ¿sí? Incluso, y lo hizo de una manera divertida, el agua de The Legend of Zelda ni siquiera moja. El agua de The Legend of Zelda es aquello con aspecto azul que nos impide el paso, en el que aparecen solas, que son estos animalitos, ¿sí? Que pueden ser atravesados solo desde un punto de vista concreto. Las solas son estos animalitos que aparecen en el agua. Ese es el significado de agua en la Hyrule de The Legend of Zelda, y no es ningún otro. ¿Sí? Unos objetos, lo pone en nota al pie, me pareció una consideración válida. Unos objetos sirven para construir el espacio de cada pantalla, otros para conectar unas pantallas con otras, etcétera, 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 ¿no? Los personajes, habíamos dicho que son tres aspectos, ¿no? Los objetos, los personajes y los ítems.
Supongamos entonces que nos encontramos en una pantalla con unos cuantos árboles dispersos y un pequeño lago. Link tiene que bordear los árboles, rodea las rocas, esquiva el lago y se refiere, digamos, respecto a los objetos que de una u otra forma están ahí, con los cuales puede haber una especie de interacción, pero no hablamos de personajes como tal. ¿Sí? ¿Cuál es la distinción entre objeto en un videojuego y personaje? Eso es una pregunta sugerente. Una pregunta sugerente. Como ustedes se dan cuenta, mientras que al objeto le dedica casi 6 páginas, al tema de personajes nada más le dedica una. Y ahora le da una consideración bien sugerente que ya vamos a mirar, que es esta nota al pie. Pero yo creo que, y sobre todo esta película de Free Guy, es que se llama, esta última que salió con el actor de Deadpool, Ryan Reynolds, creo que es. Pues nos pone a pensar un poco hasta qué punto los personajes, sobre todo los NPCs en los juegos, pues no son meramente objetos. Asumimos que la diferencia entre un objeto y un personaje es que un personaje de una u otra forma interactúa de más maneras con el jugador que un objeto. Ejemplo, ¿sí? Mientras que un objeto, una piedra, un árbol implica justamente una relación específica, no sé, o baja la velocidad o impide el paso o etcétera, ¿sí? Un personaje tiene más interacción, me puede vender mercancía al mismo tiempo que me habla, me asigna una misión, ¿sí? Y al mismo tiempo me puede impedir el paso o me establece un reto en plan Pokémon. Podríamos decir que la diferencia acá de entre personaje y objeto es de nivel, ¿no? O sea, básicamente son lo mismo, mientras que o sea, son objetos con los cuales establezco relaciones posibles. Con un objeto es básicamente la relación es unidireccional, mientras que con un personaje es multidireccional, en parte porque el personaje está animado y se mueve por el escenario, por el mundo de juego. Puede ser, yo creo que esto valdría la pena pensárnoslo un poco mejor, porque da la sensación que sigue estando presente en muchos juegos, sobre todo en los que son, digamos, de aventura no online, sino de single player. Da una cierta sensación de solipsismo, ¿no? O sea, de que el único sujeto realmente es uno. Hay videojuegos que lo resuelven de manera sugerente, ¿no? Son videojuegos que se presentan vivos, que por lo menos, si no de manera, digámoslo así, corroborable, por lo menos de una manera simulada, dan la impresión de que existe un mundo. Red Dead Redemption, el 1 y el 2, por ejemplo, el mismo Grand Theft Auto, sobre todo del 3 en adelante, dan la impresión de que en estas ciudades ocurren cosas y uno está ahí dentro de algo más. Pero de todas maneras, digamos que creo que es una pregunta en el marco de la ontología del videojuego que vale la pena hacer, con la distinción entre objeto y personaje. Lo último que él establece, dice, quería leer la nota al pie que me parece llamativa. Dice: de este modo se logra que el escenario de árboles, rocas y lagos se convierta en un espacio vivo y dinámico en suma interesante. Y pone una nota al pie: no todos los personajes son enemigos. El anciano, el mercadero, la curandera nos permiten obtener objetos a cambio de dinero, como regalo. Bueno, si es a cambio de dinero, pues no es un regalo. Como suponen un beneficio, las cuevas en las que se encuentran son lugares seguros. O sea, en las que se encuentran estos personajes, el anciano, el mercader y la curandera. Sí, el distinguir 3 tipos de amigos responde a que mientras que el anciano te regala ítems, la curandera vende pociones y el mercader vende ítems para abrirnos paso, bombas y llaves. El lugar en que se encuentran en realidad está determinado por esas funciones. La cueva del anciano es donde puedo obtener una espada o un arco. La de la curandera, donde puedo comprar una poción. O de otro modo, voy a la cueva del anciano porque quiero el arco, no por el anciano en sí mismo. Y eso, repito, hace que la configuración de personaje se desdibuje un poco en términos respecto al objeto. Creo que en narrativas más desarrolladas nos han permitido entender una distinción entre personaje y objeto más clara, ¿no? Hay personajes en los videojuegos que son memorables, ¿no? O sea, no sé, digamos en los AAA son clarísimos porque además tiene un desarrollo de guión, de diseño y demás, ¿no? Del Trevor de GTA V, pues es un personaje memorable, sí, pero también los hay sí, incluso hay personajes que no hablan mucho, ¿sí? Pero que resultan memorables. Está Pérez Pérez, es que se llama así, de Fez,
Sí, bueno, él es el protagonista, pero él va interactuando con una serie de personajes que resultan interesantes y pueden resultar hasta cierto punto memorables. Algunos se han hecho memorables, son más por los memes que por otra cosa. Pero bueno, ahí tenemos distintos ejemplos. Vamos a mirar el último aspecto que tenemos acá, que son los ítems. Dice, por último tenemos los ítems. La llave, la bomba y la vela sirven para lo mismo: abrir un camino cerrado. La espada, el escudo y el arco permiten cambiar la manera en que Link se relaciona con los enemigos. Y eso me pareció chévere. Un ítem es una forma de interacción con el mundo. Eso me pareció lúcido, me pareció una consideración muy sugerente. Con el arco, Link puede atacar desde lejos, manteniéndose en una zona segura. Con la espada mágica, Link vence con menos golpes a los enemigos. Y el escudo convierte una zona peligrosa en segura. Es decir, los ítems son objetos que nos permiten transformar nuestras posibilidades en el mundo, de tal manera que los ítems nos permiten reescribir, en términos de una cierta sintaxis, si se quiere la metáfora del lenguaje, reescribir la proposición del juego mismo, ¿no? Por eso los ítems en un videojuego, sea el tipo de juego que sea, pues nos establecen una nueva configuración del espacio virtual, ¿no? Y por eso, por lo general, cuando uno quiere jugar un juego, o mejor dicho, cuando se hackea un juego, para hacerlo más fácil, lo que usualmente se hackea son los ítems, ¿no? Claro, hay aspectos, hay juegos donde no tiene ítems en particular, ¿sí? Pienso juegos, no sé, tipo Mirror Edge, donde uno pues básicamente corre, ¿sí? Pero en términos generales hay muchos juegos, ¿no? Los first person shooter tienen distintos tipos de armas y hay ciertas armas que se establecen como más poderosas que otras y así sucesivamente, ¿no? Los ítems entonces afectan nuestra relación con el objeto, ¿no? Dice, notemos que si hemos escrito con mayúscula el nombre de cada objeto, ¿no? Hacha, arco, bote, balsa, bomba, llave, etcétera, ¿sí? El nombre de cada objeto ha sido escrito en mayúscula, no por capricho, sino porque los estamos tratando como tipos. Y lo pone en cursiva, me parece clave. Ya habíamos hablado arriba un poco de la tipología. Yo creo que vale la pena seguir pensando el concepto de tipo. Mi tesis doctoral fue sobre el texto de la tipología de las concepciones del mundo en Dirtay. He leído un montón de cosas sobre el concepto de lo que es una tipología y creo que cada vez le encuentro mayor sentido hablar de esto en el ámbito de los videojuegos, ¿no? Nosotros lo utilizamos en términos muy estrictamente, digamos, estéticos o comerciales, de me gustan los juegos de X tipo, me gustan los juegos de este tipo, pero creo que hay una comprensión filosófica muchísimo más profunda al hablar de estos tipos, ¿no? Ya lo habíamos dicho al comienzo de esta reunión de hoy, donde al hablar de un cierto tipo de juegos, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es hablar de una cierta configuración lógica de un mundo o de un espacio lógico. El recuento de todos los tipos sería la ontología propia de Hyrule, puesto que determina el ámbito de todo aquello que quiera presentarse como objeto. Es una idea muy llamativa y me gusta. Me gusta eso y creo que valdría la pena mantenerlo así, ¿no? A ver, denme un segundo a ver si yo puedo hacer esto. A ver si puedo hacer esto. Sí, miremos a ver si nos funciona. Dame un segundo a ver qué me pasa con este cacharro. Deberíamos poderlo hacer funcionar. Ahí está, listo. Tenemos nuestra trifuerza. A ver, decimos que tenemos acá ponemos A. Dice que todo está listo. Entonces, claro, tenemos acá a nuestro Link. Bueno, esta es la versión que tenemos en el Nintendo Switch, que es una versión de Legend of Zelda donde pues Link tiene ya básicamente todo. Tiene la espada, creo que tiene también ¿cómo es que se utilizan las bombas? Si yo le pongo acá, puedo cambiar tengo entre bombas, el puyo, la bomba, la flecha y demás, ¿no? Bueno, para usar la flecha creo que debo activar el arco. Entonces,
pues simplemente se trata como de mostrar esto, ¿no? Entonces ahí lo que vamos mostrando es justamente esto. Tenemos Link, que en este sentido es simplemente un sprite. Tenemos unos objetos, por ejemplo estas rocas, que nos limitan el tránsito y su función es limitarnos el tránsito. Tenemos las bombas, que en este caso serían como un ítem, ¿sí? Y nos permiten pues a nosotros interactuar justamente con el mundo. Acá pues no hay nada que funcione en estos términos, pero en este caso pues sí lo tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos a nuestros enemigos, que funcionarían a manera de personajes, en parte porque pues digamos interactúan con nosotros de alguna manera, ¿sí? Y pues tendríamos ciertamente este tipo de árboles que pues nos impiden el paso y no reaccionan a las bombas, sino que técnicamente pues tendrían que reaccionar a la vela, a la vela, ¿no? Vamos a ver, yo ya no me acuerdo muy bien. pero bueno, realmente pues he estado jugando esto más bien desde hace relativamente poco, con el Nintendo Switch. Entonces tengo que recordar mis antiguas andanzas, ¿no? Ahora, entendemos de una u otra manera cómo es que el juego nos muestra un poco su mecánica, ¿sí? Y estas mecánicas pues nos van mostrando justamente las posibilidades lógicas de interacción. Yo no puedo saltar en este juego, no en The Legend of Zelda, no en este The Legend of Zelda. Van a existir otros The Legend of Zelda en los que yo pueda saltar, ¿no? Entonces acá tenemos justamente este tipo de descripción de los elementos que nos hacía el profesor Seabra Fraile. Tenemos la espada, que es un ítem, tenemos el escudo, que es un ítem, tenemos la vela, que es un ítem, los corazones, ¿sí? Pero al mismo tiempo están los objetos, en este caso el objeto piedra, que se establece como, o sea, un espacio del objeto piedra implica un espacio menos de movimiento en el espacio lógico para Link, ¿sí? Y pues vamos a tener lo mismo exactamente con el agua. Acá, bueno, acá justamente pues digamos que la idea de los enemigos es pues justamente que nos hagan daño, etcétera, etcétera. Y lo que lo que me interesa acá mostrar es justamente que la interacción lógica que se establece entre estos personajes. Puede que no sepamos muy bien qué son ni de qué se tratan, pero automáticamente el juego nos dice te hacen daño, te quitan la barra de corazones, y el efecto mimético que existe entre la cantidad de vida, el nivel de corazones y demás, pues te va dando información que te permite jugar, y en ese sentido hace que el mundo de juego pues no solamente se vaya viendo más verosímil, sino que se vaya consolidando en términos de sus posibilidades lógicas. Las posibilidades lógicas del juego terminan cuando Link muere, ¿sí? En el momento en el que yo muera, pues todos estos personajes que eventualmente podríamos asumir que siguen existiendo ahí, pues dejan de estarlo, justamente porque pues el juego se para. Y en este caso pues que es un juego que me puede devolver a la primera, digamos al lugar de origen, pues me devuelve al lugar de origen. Pero en ese momento, en la pantalla que estamos viendo, el juego se acaba, los personajes que están ahí desaparecen y todo ello pues muere, desaparece de alguna manera. Tenemos una correlación directa y muy exacta entre jugador, bueno, en este caso entre Link y el mundo de juego. La supervivencia del Link implica la supervivencia del mundo de juego. En este caso pues ya tenemos un game over, podemos continuar, donde continuar básicamente es pues como restaurar un poco este mundo antes de que sucumba, ¿no? Esta es una premisa que en un juego que salió, creo que fue el año pasado, el antepasado, que se llamó Outside Worlds, creo que se llama. Es que hay dos juegos que tienen el nombre parecido. Justamente trabaja esa premisa, ¿no? Es un juego en el cual narrativamente, bueno, esto es un spoiler, pero no importa, es un spoiler de los buenos porque motiva a jugar. Uno en algún momento no sabe muy bien qué está haciendo y el juego se reinicia y no sé qué pasó, y el juego se reinicia y uno no sabe qué pasa, hasta que en algún momento uno entiende que el juego se reinicia cada cierto tiempo, y cuando uno está mirando el firmamento, hay que hacerlo en el videojuego, uno se da cuenta que lo que pasa es que el sol, el mundo está, digamos, en un bucle antes del fin del mundo, en el cual el mundo pues acaba cuando el sol estalla.
y pues hay que resolver el juego antes de que el mundo se acabe. Ahora, no importa cuántas veces se acabe el mundo, porque nosotros como jugadores mantenemos la experiencia de las partidas pasadas, ¿sí? E incluso el personaje del juego dentro de la narrativa del juego también lo hace. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado y tales? Bueno, eso ya hay que jugar el juego para descubrirlo. Es un juego maravilloso. No recuerdo, sí, creo que se llama The Outside Worlds. Outer Worlds. No se llama así. No recuerdo la referencia. Bueno, tengo que... no, se llama Outer Wilds, perdón. Outer Wilds. No se llama Outside Worlds, sino Outer Wilds. ¿Sí? Se los recomiendo. Es un videojuego bien sugerente. Pues, a ver si tenemos acá el link. Me apareció el link de Xbox, me da exactamente lo mismo. Voy a compartirlo acá simplemente para dejarlo en la transmisión y tenerlo a la mano. Bien, volvamos a mirar los últimos apartados que nos queda. Lo último que nos queda del texto del profesor Ciabra Fraile. Nos quedan 3 paginitas largas para revisar un poco esto, ¿no? 3 grados de constitución del espacio virtual: pantalla, nivel, mundo. Hemos dicho que en términos de lo que ocupa el espacio virtual podríamos hablar de objetos, personajes e ítems. Nos lo dice acá justamente arrancando. Pero la constitución del espacio virtual en un juego se establece como pantalla, nivel y mundo. Me parece muy llamativo esto, me parece muy llamativo esta consideración. Claro, hay videojuegos en los que aplican más y aplican menos. Acá estamos hablando de The Legend of Zelda, entonces pues aplican, no vamos a ponernos demasiado quisquillosos con ellos. Nos dice que los objetos, personajes e ítems se combinan de acuerdo a un conjunto de restricciones propios, reglas sintácticas de pantalla. Las pantallas se conectan entre sí formando un nivel de acuerdo a otras restricciones, reglas sintácticas del nivel. Y por último, el conjunto ordenado de todos los niveles constituye el mapa de Hyrule como un todo, reglas sintácticas del mundo de Hyrule. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una articulación de reglas sintácticas, es decir, de cómo nosotros podemos conectar elementos en un espacio lógico, ¿sí? Y mostramos que estos primeros elementos, objetos, personajes e ítems nos ayudan a configurar lo que es una pantalla. La articulación de pantallas sintácticamente establecida nos establece un nivel, y la articulación de niveles nos establece un mundo. Eso se ve clarísimamente, sobre todo en los juegos de Super Mario, ¿no? Donde incluso desde Super Mario 3 en adelante es muchísimo más visible. Donde nosotros tenemos una visión por fuera del mundo, ¿sí? Y en cada mundo entramos a un nivel, y dentro del nivel, si bien la pantalla parecería coincidir con el nivel, pero pues hay ciertos momentos que es donde los personajes entran en escena y salen de escena, ya que por lo general Mario se mueve solo en cierto rango, si la pantalla es horizontal, o en cierta altura si es vertical, ¿no? Vamos a tener naturalmente una especie de reglas sintácticas en la construcción de cada uno de estos aspectos: pantallas, niveles y mundos. En las reglas constitutivas del nivel, los elementos no serían ya los objetos, los personajes o los ítems, sino cada pantalla. Es una hipótesis de lectura sugerente, ¿sí? Donde, repetimos, la pantalla está compuesta de la articulación de posibilidades lógicas que se establecen entre objetos, personajes e ítems. El nivel es una articulación de pantallas, y el mundo lo es una articulación de niveles, ¿no? Y es por ello que tenemos acá la nota que un mal diseño de pantalla, o de niveles, o incluso de mundos, es un sinsentido en el espacio lógico. Había digamos que cuando uno mira cuáles son los peores videojuegos de la historia, había una entrada, un link que estoy mirando hace poco, justamente preparando la sesión de hoy. Habían varios juegos, denme a ver si lo tengo acá en la mano. Los peores videojuegos de la historia, sí, acá están. Vamos a compartirlo también, simplemente para tenerlo acá a la mano. En este link donde aparecen los peores videojuegos de la historia, hay un videojuego que es bastante sugerente por su error, que se llama Big Rigs. Big Rigs es un juego que básicamente está mal hecho. Es un juego de conducción, ¿sí? Y es un juego donde
fallan sobre todo los colliders, ¿no? Entonces uno pues maneja un vehículo, pero es un juego en el que simple y llanamente desaparecen los obstáculos, incluso desaparece el mapeado del juego y termina uno, pues digámoslo así, manejando el camión en un espacio lógico infinito donde pues no hay árboles, no hay referentes, o sea, no hay tampoco mayor sentido, o sea, se establece como un sinsentido, ¿no? Un mal diseño en pantalla o de nivel o de mapa o de mundo en general. Es un problema lógico, es un problema lógico en términos filosóficos, ¿sí? Y esto establece en términos sintácticos, y muchas veces ciertos problemas de diseño pueden ser resueltos en términos de las posibilidades lógicas que se establecen. Y yo creo que es un buen consejo. No soy experto en diseño de videojuegos, he tomado un cursito acá, un seminario allá, he leído algo de los textos, pero como filósofo me doy cuenta que cuando hay claridad conceptual se pueden resolver otro tipo de cosas, ¿no? Entonces digamos que esto es una primera regla, ¿no? De cómo nosotros articulamos los elementos de una pantalla para que esto resulte significativo. La segunda regla nos dice: constitutiva es que los enemigos que hayan sido eliminados y los ítems que se hayan recogido en una pantalla no vuelvan a aparecer más. Aunque parece una regla de construcción de pantalla, en realidad es una regla para el nivel, puesto que es una restricción que se impone cuando volvemos a una pantalla en la que habíamos estado, ¿sí? Esto, digamos, en The Legend of Zelda no es muy claro, porque nosotros cada vez que cambiamos de pantalla se reinicia la pantalla, pero por ejemplo es mucho más claro en juegos tipo Mario Bros, donde una vez yo he abierto una caja de interrogación y me ha salido, no sé, un hongo, una flor, una estrella, pues ya esa caja de interrogación queda cerrada, ¿sí? Y yo puedo irme y devolverme y esa caja pues está cerrada porque ya se utilizó. Entonces nos va a generar, digamos, va mostrando una especie de historia en el juego, ¿no? Ciertos juegos tipo Diablo 2, por ejemplo, el Diablo 1 era brutal en ese sentido, ¿no? Porque no había regeneración, no había respawn, regeneración de los enemigos. Entonces, enemigo muerto en el juego quedaba muerto, ¿sí? En Diablo 2 funciona mientras uno esté jugando con la misma partida. Si uno sale y vuelve a cargar, pues vuelven a aparecer los monstruos. Pero digamos que eso se ha trabajado un poco con ya las recompensas no son las mismas, o te aparecen otro tipo de enemigos. Hay formas, ¿no? La tercera regla constitutiva consiste en que un nivel solo se completa tras acabar con el jefe correspondiente. Cada uno dispone de un repertorio de ataques y sigue unos patrones de movimientos propios, y a diferencia de los otros personajes, Tectiques o Octoroks, etc., son únicos y por eso tienen un nombre propio, desde el dragón Aquamentus del primer nivel hasta el antagonista de Link, Ganon, en el noveno y último. Venciendo al jefe de un nivel conseguimos un fragmento de un objeto llamado Triforce, la Trifuerza, que no tiene utilidad interna dentro del juego, sino que sirve como condición de su final. Cuando reunimos todos los fragmentos, el juego ha sido completado, por lo menos en el primer The Legend of Zelda, ¿no? Esto nos establece la idea del Triforce como un MacGuffin, ¿no? Hay un texto muy bueno de Hans Blumenberg que se llama justamente así, el ser un MacGuffin. Y es un texto de Hans Blumenberg que sirve, vamos, como lo tenemos acá, vamos a aprovechar y vamos a hacer spam de links acá en este video. Es un texto bien sugerente. El MacGuffin lo va a definir Hans Blumenberg en términos cinematográficos como aquel objeto que en sentido estricto motiva la trama, pero que nunca se desarrolla como tal, ¿no? Y pone muchos ejemplos y cinematográficamente funciona un montón, y en el ámbito de los videojuegos también funciona un montón, ¿no? La princesa en Mario es un MacGuffin, uno no sabe muy bien, sobre todo en los primeros, ¿no? Uno no sabe muy bien ni de qué es, de qué va, por qué fue secuestrada, pero simplemente hay que rescatar a la princesa que está en otro castillo, y una vez uno la rescata se acaba el juego, porque pues es un MacGuffin, no hay que saber nada de la princesa, simplemente fue algo que motivó el juego. De esta manera, con pocas reglas se pueden construir muchos niveles con un grado de variación bastante amplio. Me acuerdo, es un buen consejo en términos de diseño de videojuegos y en términos de filosofía. Cuando Monsieur Descartes, René Descartes, en el discurso del método se propone las reglas del método, él dice, mira, así como los países que tienen muchas leyes se vuelven siempre un descache porque una ley contradice la otra y demás, me pareció que es mejor que entre menos leyes mejor.
y pone 4 reglas para su método, ¿no? El método cartesiano que está en el discurso del método, pues tiene 4 pasos, 4 reglas. Y es una premisa que vale en la filosofía y vale en los diseños de los videojuegos, ¿sí? Un buen videojuego muchas veces establece reglas elementales muy básicas, pero que nos permiten una gran variación, ¿sí? En términos de sus posibilidades, ¿sí? Algo así, como una relación inversamente proporcional, donde entre menos reglas, o sea, si logramos hacer una combinación que combine a su vez la menor cantidad de reglas con la mayor cantidad de variaciones posibles, ¿sí? Podemos tener videojuegos bastante divertidos. Hay videojuegos que tienen tantas reglas, ¿sí? Y eventualmente las variaciones que establecen no son tantas, ¿no? Juegos que, no sé, permiten la personalización de una cantidad de aspectos, pero al final de cuentas se quedan en ello, pues ya, o sea, básicamente una pequeña personalización, pero esa personalización no abre un espacio lógico de interacción, no se establece ni como un objeto, ni como un personaje, ni como un ítem, ni nada por el estilo. Hay otros juegos que más bien con poquitas reglas, ¿sí? Abren un espacio bastante amplio y resulta sugerente, bueno. Nos quedan 5 minutos, así que voy a pasar rápidamente a nuestra conclusión. Y la conclusión es la siguiente. ¿Dónde está Hyrule? ¿Dónde está Hyrule? Si consideramos el espacio como un conjunto de cosas, Dingen es la palabra para cosa en alemán, Hyrule no está en ningún sitio ni puede estarlo. Claro, Hyrule no es un lugar en el mundo. Nosotros podríamos decir, pues es que es un videojuego, Hyrule está en el código de programación. Pero cuando nosotros hablamos de Hyrule, no estamos hablando del código de programación, ni del boceto artístico, ni del diseño. Estamos hablando del espacio lógico de posibilidades que se abren en medio de la interacción y la inmersión para que un jugador pues habite el mundo, lo desarrolle en sus posibilidades, etc. Así que si Abra Fraile dice, mira, no consideremos Hyrule como un conjunto de cosas en términos Dingen. Si consideramos el espacio como un conjunto de condiciones para nuestra acción sobre las cosas, que han de entenderse entonces como Sagen, no es que Hyrule esté en algún sitio, es que Hyrule es un sitio. Todo lo virtual que se quiera, pero real. Eso me pareció maravilloso. En alemán hay una distinción entre Dinge y Sage. Ambas significan cosas. O sea, la palabra cosa en español y la palabra thing en inglés, ¿no? La cosa. Pero hay una diferencia, de hecho ni siquiera los propios alemanes a veces, bueno, sí la tienen clara, lo que pasa es que responde más a los usos que a una comprensión metafísica del término, y en sus usos que terminan llevándonos a una consideración metafísica del término, como lo está haciendo Abra Fraile acá. Dinge siempre hace referencia a cosas en sentido empírico, en sentido fáctico, en sentido, digámoslo así, con los cuales nosotros nos podemos relacionar de una manera pues espacio-temporal, si se quiere. Sagen, ¿sí? Sagen está en plural, Sage, la palabra Sage significa cosa, y es una cosa en un sentido muchísimo más amplio, incluso abstracto, ¿no? Cuando yo estoy diciendo, no sé, tipo en español, la cosa es, yo puedo decir, no, Sage ist, ¿sí? O sea, la cosa en un sentido amplio como aspecto, como escenario, como contexto, como circunstancia, como asunto. A eso nos referimos con Sage. No obstante, estos son temas que pueden aclarar o confundir, así que si quieren quitemos las palabras en alemán, ¿sí? Y leámoslo tal como queda en español. Dice, si consideramos el espacio como un conjunto de cosas, pues Hyrule no está en ningún sitio, ni puede estarlo. Pero si consideramos el espacio como un conjunto de condiciones, ojo, lógicas naturalmente, para con nuestra acción sobre las cosas, no es que Hyrule esté en algún sitio, sino que Hyrule es un sitio. Puede ser virtual, pero es real. Y esto nos llama poderosamente la atención, porque nos muestra que los espacios virtuales son reales. Tradicionalmente nosotros oponemos virtual a real, mundo virtual, mundo real. Y la distinción lo hemos estado mencionando en varias sesiones y acá queda clarísimo, no hay tal contradicción. Pierre Levy en su texto ¿Qué es lo virtual? Dice que lo opuesto a virtual no es real, lo opuesto a virtual es presencial. Por ejemplo, las posibilidades son reales.
Eso es algo que Aristóteles desde la teoría del acto y la potencia lo sabía, ¿sí? No todo lo que está, me enredé. No solamente lo que está en acto es lo real, ¿sí? Las posibilidades constituyen un ámbito de la realidad. Eso también va a ser clarísimo en Kant. Las categorías del entendimiento en Kant, tal como aparecen en la crítica de la razón pura, lo apuntan hacia allá. Lo que pasa es que el concepto de realidad en Kant pues es muy diferente, ¿no? al concepto aristotélico, o sea, una determinación realista de cosas como sustancias, es decir, en términos de algo como un sí mismo, ¿no? Ya sabemos que Kant habla de fenómenos y esto. Cuando nos acercamos desde la perspectiva de Heidegger y Wittgenstein, vale esta consideración, vale completamente. Un mundo virtual es real, es tan real como cualquier otro mundo. Lo que pasa es que pues no es un mundo virtual. Es un mundo virtual y sus determinaciones ontológicas se leen en términos de virtualidad, no en términos de realidad. Naturalmente esto nos manda al tema de qué es lo virtual y pues repito, habría que leer no solamente el texto de Pierre Levy, que ya es un texto de unos 40, 50 años creo, sino es que pues tenemos que volver un poco más sobre otro tipo de referentes. Bien, ya son las 5:30, vamos a dejar ahí. Para la próxima sesión vamos a leer los géneros de los videojuegos como géneros de mundos posibles y pues vamos a desarrollar un poco más nuestro trabajo. Siguiendo un poco la estructura del índice, yo aspiro y espero, como les había dicho, que nos quede entre 1 y 2 sesiones. Yo creo que la próxima sesión vamos a trabajar capítulo 6 y muy seguramente el primer capítulo de la segunda parte. O mira, podríamos intentar trabajarlo todo, ya que no es tanto. Estamos hablando de la página 130 a la 172, son 40 páginas más o menos, pero no son tan densas como las que hemos estado trabajando en la lógica, que han sido páginas que pues nos han digamos exigido y demandado un poco más de tiempo. De todas maneras pues vamos a darlo a su tiempo. Yo creo que o bien sea en una sesión o en 2 sesiones podemos terminarlo. Lo importante es pues seguir pensando con estos temas que en lo personal a mí me apasionan y pues espero que a ustedes también, ¿no? Bien, por mi parte no es más y con la esperanza de que nos volvamos a encontrar, pues no sé, en algún escenario, quizás de juego, también académico incluso, sí, pues les deseo lo mejor, que los cielos nos miren con su beneplácito y pues nos estamos hablando prontamente, ¿listo? Entonces nos vemos el otro viernes. Y pues bueno, que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.